Mi cuñada usó mi nombre para pedir un préstamo de $18,000 y cuando el banco me embargó el sueldo me dijo que no era su problema, porque yo debí cuidar mejor mis documentos. Hay una frase que me repito cada vez que alguien me habla de confiar en la familia. Me la dijo mi propia cuñada, con esa calma que solo tienen las personas que saben exactamente lo que hicieron y decidieron que no les importa. Me dijo que yo debí cuidar mejor mis documentos. Así, sin temblor en la voz, sin bajar la mirada, sin ningún gesto que indicara que ella entendía la gravedad de lo que acababa de decirme, y lo que acababa de decirme era esto. Que el banco me había embargado el sueldo por una deuda de $18,000 que yo nunca pedí, nunca recibí, y nunca vi, $18,000 que salieron a mi nombre, con mi firma, con mis documentos. Mientras yo seguía con mi vida creyendo que todo estaba bien, y la persona que hizo eso era la mujer de mi hermano, la que comía en mi mesa, la que yo llamaba cuñada, la que yo consideraba familia. El cuento termina con ella perdiendo exactamente lo que más valoraba, pero antes de llegar ahí hay que entender cómo alguien llega a hacer algo así, y más importante, cómo alguien como yo se lo permitió sin saberlo. Mi cuñada llevaba 6 años en la familia cuando esto pasó, 6 años de almuerzos del domingo, de navidades, de cumpleaños, de esas conversaciones de sobremesa donde uno baja la guardia porque está entre los suyos. Yo nunca tuve una razón real para desconfiar de ella. Mi hermano es una persona tranquila, de las que trabajan duro y no buscan problemas, y yo asumí que la persona que él eligió era parecida a él. Ese fue mi primer error, asumir. Porque ella no era parecida a él en nada que importara. Había algo en ella que siempre quería más de lo que tenía, siempre estaba evaluando opciones, siempre mirando hacia otro lado mientras hablaba con uno. Yo lo veía pero lo interpretaba como ambición, como carácter, como personalidad fuerte, no lo interpreté como lo que era, una persona que ya estaba calculando cuánto le podía costar a cada quien antes de que nadie se diera cuenta. Tardé 6 años en entender la diferencia, y me costó $18,000 aprenderla. La historia comienza con algo que en el momento me pareció completamente normal. Mi hermano me llamó y me pidió un favor. Necesitaban un codeudor para un contrato de arriendo. El apartamento donde iban a vivir pedía respaldo financiero. Y yo era la persona de confianza. Me pidieron una copia de la cédula y un certificado de ingresos que yo tenía guardado de un trámite anterior. Firmé lo que me pusieron al frente, escuché la explicación de 2 minutos, y seguí con mi día. Eso fue todo, no pregunté más, no pedí ver el contrato, no verifiqué nada, porque era mi hermano, porque uno no le pide pruebas a su familia, eso, exactamente eso, es lo que ella contaba. Lo que yo no sabía es que esos documentos no fueron a ningún contrato de arriendo, fueron a un banco, a una solicitud de crédito personal a mi nombre, a un préstamo de $18,000 que fue aprobado gracias a mi historial crediticio, que yo había construido durante años siendo responsable, pagando a tiempo, sin fallar una sola vez. Ese dinero lo recibió ella, yo no vi un peso, y durante meses el préstamo estuvo en mora sin que nadie me dijera nada, acumulando intereses, dañando mi historial, hasta que el banco decidió que ya era suficiente y me embargó el sueldo un martes en la mañana como si fuera la cosa más normal del mundo. La notificación llegó al celular mientras yo estaba en el trabajo, una de esas mañanas normales donde uno llega, prende el computador y espera que el día sea igual que todos los días anteriores. La abrí sin apuro, pensé que era algo rutinario. Decía que mi cuenta había sido embargada por una deuda vigente a mi nombre, la leí 3 veces, llamé al banco, me pusieron en espera, me transfirieron, me volvieron a poner en espera, cuando finalmente alguien me explicó lo que estaba pasando. Lo primero que sentí no fue rabia, fue ese mareo específico de cuando uno descubre que algo que creía sólido no existía, como cuando uno da un paso seguro y el piso no está. Llevaba meses en mora esa deuda, meses, y yo no sabía nada. Nadie me había llamado, nadie me había escrito, nadie me había dado la oportunidad de reaccionar antes de que el daño fuera irreversible, y la persona que tenía toda esa información, la persona que sabía exactamente lo que estaba pasando, había estado sentada en mi misma mesa semanas antes comiendo pollo asado como si nada. Fui a hablar con ella ese mismo día, todavía no sé para qué, creo que alguna parte de mí esperaba una explicación que tuviera sentido, un arrepentimiento, algo que me ayudara a entender cómo una persona llega a ese punto. Lo que encontré fue mejor que todo eso, me encontré con una persona completamente tranquila que me explicó, con una paciencia admirable, que yo debí cuidar mejor mis documentos, así de simple, así de limpio. Como si el problema fuera mío por haber confiado,
no de ella por haber aprovechado esa confianza para cometer un fraude. Debo admitir que hay algo casi artístico en ese nivel de descaro. La mayoría de las personas cuando hacen algo malo por lo menos fingen vergüenza. Ella ni siquiera se tomó ese trabajo, se saltó directo a la parte donde el problema era mío, eficiencia pura. Y aquí viene la parte que no me gusta admitir pero que tengo que decir porque si no la digo esto no es honesto. Yo cometí un error concreto, medible, evitable. Presté mis documentos sin leer lo que firmé, confié sin verificar. Asumí que la familia no necesitaba el mismo nivel de cuidado que un extraño. Eso fue un error y me costó caro, lo reconozco sin rodeos, pero reconocerlo no significa que la responsabilidad sea mía. Hay una diferencia entre ser descuidado y ser víctima de un fraude, y esa diferencia no desaparece porque yo haya sido ingenuo. Ser ingenuo no es un delito. Falsificar documentos y usar la identidad de alguien sin su consentimiento sí lo es. Que quede claro ese punto antes de seguir. Llamé a mi hermano después de hablar con ella. Pensé que él iba a poner orden, que iba a reconocer lo que había pasado, que iba a decirle a su esposa que había que asumir las consecuencias. Me equivoqué. Mi hermano me dijo que no se metía en eso. Que era un problema entre ella y yo, que él no quería conflictos en su matrimonio. En ese momento perdí dos cosas al mismo tiempo. A mi cuñada, que nunca fue lo que yo pensé, y a mi hermano, que eligió proteger su comodidad antes que hacer lo correcto. Eso dolió más que los $18,000. El dinero se recupera. La imagen de tu hermano diciéndote que tu problema no es su problema no se olvida tan fácil. Decidí que no iba a quedarme esperando que alguien hiciera algo, fui a un abogado, le llevé todo lo que tenía, la notificación del banco, los mensajes donde ella reconocía haber usado mis papeles aunque sin llamarlo fraude, el historial de la deuda. El abogado me dijo que el caso era sólido, que la falsificación de firma en documentos bancarios es un delito grave, que yo podía demostrar que nunca recibí ese dinero, y que eso era exactamente lo que necesitaba. Interpuse una denuncia penal por falsedad en documento privado y fraude, y demandé civilmente para recuperar el dinero. No fue rápido ni barato. Los procesos legales nunca son ninguna de las dos cosas. Pero era la única opción que tenía sentido. Porque lo alternativo era quedarme con una deuda que no era mía, con el historial destruido, y con la certeza de que lo que ella hizo no tuvo ninguna consecuencia. Y esa última parte era la que yo no podía aceptar. Hubo una persona que no me falló, mi mamá, cuando le conté lo que había pasado, cuando le expliqué que su nuera había hecho eso y que su otro hijo había decidido no hacer nada, no dudó un segundo, me dijo que me apoyaba. Que lo que había pasado era una vergüenza, y que si mi hermano eligió quedarse al lado de alguien capaz de eso entonces él también tenía que asumir lo que viniera. Fue ella quien me ayudó a costear el abogado los primeros meses cuando yo tenía el sueldo embargado y no tenía liquidez para nada. Hay personas que uno cree que van a estar y no están. Y hay personas que uno no sabe cuánto valen hasta que las necesita de verdad. Mi mamá fue lo segundo. El proceso duró 16 meses. Al final el juez determinó que había elementos suficientes para condenarla. Recibió condena por falsedad en documento y fraude, prisión domiciliaria con restricciones, pero condena. El banco levantó el embargo sobre mi sueldo una vez demostrado el fraude y reclasificó la deuda a su nombre. Mi historial fue rehabilitado. Ella quedó obligada a responder civilmente por el valor total del préstamo más intereses y costas. Pero el karma más preciso, el que ella menos esperaba, no fue ninguna de esas cosas. Fue que mi hermano, cuando ya no pudo seguir mirando para otro lado, cuando la sentencia estaba ahí en papel y ya no había forma de ignorarla, la dejó. Ella que había usado los lazos familiares como herramienta, que había calculado cada movimiento, que había sacrificado la confianza de toda una familia para conseguir $18,000, terminó sola, con condena, con deuda. Y sin el matrimonio que supuestamente quería proteger, no lo planeé así, simplemente así fue como cayó. Meses después mi hermano me buscó, me pidió que nos viéramos y cuando lo hice me pidió perdón, no por ella, sino por él, por haber dicho que no era su problema cuando sí lo era. Fue una conversación difícil. Hay cosas que se dicen en los momentos malos que no se borran fácil, pero lo que él hizo ese día, buscarse, reconocerlo sin excusas, fue algo que no todo el mundo hace. Estamos reconstruyendo la relación despacio. No somos los hermanos que éramos antes y probablemente no volvamos a hacerlo exactamente igual, pero estamos intentando. De ella no volví a saber nada directamente. Sé que está cumpliendo la condena domiciliaria y que la situación económica no es buena. No siento satisfacción con eso, pero tampoco siento lástima.
Las consecuencias que vive hoy son el resultado directo de decisiones que ella tomó con plena conciencia y tiempo de sobra para hacer las cosas diferente. Lo que me dejó esta historia no fue solo la deuda ni el proceso legal ni los meses con el sueldo embargado. Lo que me dejó fue una pregunta que me hago cada vez que alguien me habla de confiar en la familia como si eso fuera argumento suficiente para no verificar nada. La confianza no es una obligación que se activa automáticamente por parentesco. Es algo que se gana, que se demuestra, que se sostiene con hechos a lo largo del tiempo, y cuando alguien la usa deliberadamente como palanca para hacerte daño. La respuesta correcta no es el silencio ni el perdón inmediato ni mirar para otro lado para no generar conflicto. La respuesta correcta es defenderse. Ir a un abogado no es venganza, es lo mínimo que uno se debe a sí mismo. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez alguien de su familia los traicionó de una manera que no esperaban, y cómo lo manejaron, y digan también esto, si estuvieran en mi lugar. ¿Le habrían dado una segunda oportunidad al hermano que eligió no hacer nada, o para ustedes eso ya era demasiado?